El sindicato de aduanas viene denunciando desde hace un tiempo el desmantelamiento sistemático de los servicios, la falta de personal y pésimas condiciones laborales. De hecho, la semana pasada, la semana de turismo, fueron redistribuidos distintos trabajadores con el objetivo de poder atender la demanda que generaba las vacaciones. Y esto, dicen desde el sindicato, generó que otros servicios no fueran atendidos en las mejores condiciones. Esto significa un problema para el Uruguay. ¿Qué significa? Que no existan buenos controles en las fronteras. De todo eso estaremos hablando esta noche. Bienvenidas, bienvenidos. Así comienza la DOE. Lluvia y lluvia. Lluvia torrencial acá en la aduana de Curtiseiras. Y no hay ni un lugar físico para poder realizar la revisación. Desde hace un tiempo, el sindicato de aduanas viene denunciando el desmantelamiento sistemático de los controles, la falta de personal para atender servicios esenciales y las malas condiciones laborales en algunos puntos del país. Los funcionarios señalan que en la actual administración, liderada por Jaime Borgiani, no existieron avances en la negociación colectiva con el sindicato, que reclama desde hace tiempo el ingreso de más trabajadores. Los funcionarios señalan que la facilitación del comercio exterior, lo que se traduce a los más mínimos controles, no ha provocado otra cosa que la desmodernización de la institución. El sindicato sostuvo que la semana pasada la dirección ordenó un plan de contingencia con el envío de apoyo a funcionarios de otras administraciones del país a los lugares con mayor flujo de usuarios, a los efectos de controlar el ingreso de personas con vehículos y mercaderías, así como la eventual aplicación de franquicias de carácter tributario, lo que entienden repercutió negativamente, pues dejaron de cumplir sus tareas en su administración de origen. A finales de 2020, la Dirección Nacional encomendó un estudio de los recursos humanos que concluyó en la necesidad de incorporar a 358 funcionarios. La entrevista que el director nacional de aduanas brindó a la web oficial de Presidencia marca en octubre de 2021 la apertura de un concurso para cubrir 60 vacantes en todo el país. A abril de 2022, 6 meses después de la entrevista, ese concurso no se abrió. Según los aduaneros, este incumplimiento demuestra la falta de compromiso hacia los funcionarios, el organismo y el país, expresaron en un comunicado de prensa difundido la semana pasada. También recuerda las 3 resoluciones del Tribunal de lo Contencioso Administrativo que anuló las reestructuraciones del personal. En ese marco, indicó que los cambios que aduanas pretende implementar en un decreto de diciembre de 2021 adolecen de los mismos problemas. Por eso, el sindicato iniciará una demanda contra el Estado. El comunicado está acompañado por una imagen de un tuit publicado por el actual presidente Luis Lacalle Pou, que en septiembre de 2018 señaló: Frontera, colador oficial. Esta noche les proponemos hablar de este tema y por eso nos acompaña aquí en el estudio Basilio Pintos, que es secretario de la Asociación de Funcionarios de Aduanas. Pintos, gracias por acompañarnos. ¿Cómo está? Muchas gracias, muy agradecido por la invitación. Bueno, recién veíamos en el inicio del informe un video, ¿no?, casero que se hizo viral, con un funcionario que está en la aduana de Rivera. Sí, Curtiseiras concretamente. Claro, con una lluvia torrencial, y él denunciaba que no tenía ningún techo, no tenía ningún lugar para trabajar. ¿Es así eso? Es tal cual, trabajan en la intemperie los compañeros de aduana, tanto al sol como al agua. Y en su momento, ya hace años, se pidió por lo menos que se construyera un resguardo, que se construya una suerte de peaje, como tienen los peajes, un techo. Se nos negó, se nos dijo que no se podía hacer, que no había fondos. Somos la segunda oficina recaudadora del Estado. Si no tenemos para hacer un techo, no sé, ya a esta altura es inconcebible que se esté trabajando así. Artigas se inunda, Curtiseiras, lo que es la terminal de Cuaraí también, el paso de Cuaraí. Es incalculable la cantidad de situaciones que se están dando con la Coronilla, que lo tuvimos el otro año pasado. La situación es lamentable, la situación de cómo se está trabajando, cómo están trabajando los pocos funcionarios aduaneros que tenemos. Bueno, ustedes hablan de desmantelamiento, ¿no?, sistemático. ¿A qué apuntan concretamente cuando dicen eso? El desmantelamiento comenzó en el año 2013-2014, con la anterior administración, cuando se empezaron a retirar los fiscales de depósitos y se empezaron a retirar controles. Cabe decir que la mercadería que llega por barco va a un depósito intraportuario, donde ahí se enumera, se le da el número de stock y ahí se reproduce el despacho. Ahí en esos depósitos teníamos un funcionario de aduana por turno que el que establecía los controles de la mercadería que se iba a retirar. Cuando viene el despachante, el broker, el despachante de aduana, que es el intermediario entre el dueño de la mercadería y el Estado, se presentaba con el DUA y el funcionario controlaba lo que se estaba retirando de ese depósito. El funcionario fiscal de aduana.
Ahí comenzaron a retirar los fiscales de aduana, decir que no tenía sentido, cuando le advertimos que perdíamos controles, se retiraron los fiscales de aduana y ahí empezó la debacle de la aduana a perder controles cada día más, ¿no? Por supuesto. ¿Y por qué cree que pasa eso? Y nosotros, primero que nada, la renovación de la plantilla. Se fueron jubilando y se fueron retirando controles. Y se fueron obviando controles. Pero eso fundamentalmente ataca a la no renovación de la plantilla de personal. Falta de personal. Y no se repuso el personal. En el año 2000 éramos 2.000 funcionarios. Hoy quedarán 550 si quedan 550 funcionarios. Ahora, ¿no tiene que ver el avance tecnológico en esto también? Seguro, pero lo tendrían que haber complementado con avance tecnológico, porque tampoco tenemos el avance tecnológico. Porque uno supone que la tecnología puede llegar a cubrir el trabajo de alguna de las personas. Algunas cosas se podrían cubrir con el avance tecnológico, pero tampoco tenemos el avance tecnológico. Ejemplo está el famoso escáner del puerto, que todavía está en veremos desde el año 2019, cuando se escaparon 4.600 kilos de cocaína al puerto de Hamburgo. Todavía sigue funcionando el escáner viejo, digamos, Todavía sigue ¿no? funcionando el escáner viejo. Cuando pedimos un escáner de última tecnología, con el tema de la caldera que ya se fue también, pedimos un escáner de última tecnología, un servicio de última tecnología. No, tampoco lo tenemos. Por lo tanto, ¿qué decimos? Esto va a barranca abajo. Va en caída libre la aduana. Ahora, usted vio recién, ¿no? En el informe cerrábamos con un tuit del presidente de la Sí, República del del año año 2018, Sí. que él hablaba de colador, ¿no? Frontera, colador. ¿No es contradictorio con esto que está pasando? Porque en su Sí, momento el presidente mostró como cierta preocupación por el tema, ¿no? Lamentablemente nosotros tuvimos una charla con el señor presidente el 7 de julio del año pasado y tenemos que decir que no ha cambiado nada. Desde su asunción de la presidencia de la República, el nuevo gobierno, hasta el día de hoy no ha cambiado nada la situación aduanera. La situación de los controles aduaneros no han cambiado, no se ha renovado la plantilla, bueno, ni hablar de las reestructuras que vamos a hablar después. Bueno, ¿qué impacto real tiene esto, no? Porque después muchos nos sorprendemos cuando vemos que se va un contenedor o sale un contenedor del puerto con droga, que no existen los controles. Usted mencionaba algo recién del escáner viejo que tenemos. Sí. ¿Qué impacto real tiene no tener tantos funcionarios como para poder controlar todos los pasos fronterizos? El impacto pega directamente en la economía del Uruguay y nosotros vistos del extranjero. Porque el daño que se produjo cuando en el 2019 llegaron 4.600 kilos de droga al puerto de Hamburgo, hizo que las exportaciones de Uruguay las vieran hasta de canto. Que el daño que le haces al exportador, a la gente que trabaja, es incalculable el daño que le estás haciendo. Y no solamente eso, sino la entrada de toda clase de mercadería prohibida en el caso de la cocaína, que está entrando al Uruguay. Porque a mí me da vergüenza cuando la policía en una casa acá en Montevideo encontró 500 kilos de droga. ¿Por dónde entró eso? ¿Estamos fallando? ¿No es para pensar de que estamos fallando como aduana? Usted decía recién, son menos de 600 los funcionarios que hay hoy, 550. aproximadamente. Sí, se están jubilando aproximadamente entre 30, 40 a 50 funcionarios por mes en la aduana. Un estudio realizado por la Dirección Nacional a fines de 2020 sugirió la necesidad de contratar a 358 funcionarios. Exactamente. ¿Con esto alcanza o se necesita más? Ahora ya precisamos más. Más que ahora esto. sí hay que agregarle más. Pero de los 348 funcionarios quedó en el estudio nada más, porque no hubo ingresos. De, eso, de esta recomendación Eso, no ingresaron no ingresó ninguno. En noviembre del año pasado nos dice la dirección que iban a ingresar 60 funcionarios. 60 funcionarios de aduana. Al día de hoy, al 7 de abril que estuvimos reunidos con el director, todavía están por determinar qué perfiles y hablar con la Oficina de Servicio Civil a ver si van a ingresar los 50 funcionarios que los precisamos para hoy. Menos 348, ¿te das cuenta? Es lógico. ¿Cómo vamos a terminar? ¿Cómo va a terminar la segunda oficina recaudadora del Estado? La que tiene el control por ley de todas las mercancías que entran, que salen y que circulan por el territorio nacional. ¿Cómo termina esta historia? Hoy tiene que imaginar uno de que los controles entonces no son eficientes en el Uruguay. La verdad, claro que no son eficientes. Claro, si lo primero que nos falta es personal, nos falta tecnología, no tenemos escáner. Cuando teníamos que tener de repente... mira, yo viajé, tuve la suerte de ahora a la vejez poder viajar. Y vi a trabajar a la aduana francesa, por ejemplo. En Francia no existen fronteras. Vos estás en Francia, estás en España, estás en Italia, estás todo siempre en el mismo lado. Pero trabaja la aduana móvil francesa.
y tienen una aduana que la ensamblan en 20 minutos y hacen un control de riesgo efectivo. Nosotros tenemos que comprar la tecnología, tener esa tecnología. O sea, apuntar a una aduana móvil, digamos. Por supuesto, una aduana móvil, pero tecnificada. Eso se vio en un congreso de aduanas. En un congreso lo vimos también. Y acá que falta iniciativa, Y acá recursos. falta que vengan los recursos y que alguien diga, bueno, vamos a hacerlo. Porque esto se plantea a diario las necesidades que tenemos. Y estamos hablando de algo muy importante, que es el control de la mercancía, todo lo que se mueve en el país. Una mercadería que se va a mover de un departamento a otro necesita una guía de tránsito. Y estamos hablando de un departamento a otro, imagínate lo que es de frontera. ¿Cuál es hoy la frontera o el paso fronterizo más peligroso que tiene el Uruguay? ¿O de más riesgo? Y el de más riesgo son las líneas fronterizas de tierra. Tenemos el Chuy, tenemos toda la parte de Rocha, donde son fronteras terrestres. ¿Y hoy cómo funcionan ahí los controles? Y ahí están funcionando en base a la voluntad de los buenos funcionarios que a veces denegan los días de descanso para ir a trabajar. Pero, ¿cuántas personas hay, por ejemplo? Tenemos el mínimo, ahí tenemos una o dos personas por turno. ¿Uno o dos? Claro. ¿Y qué sería lo ideal en ese caso? Y ahí nosotros íbamos a trabajar en un turno que habían 12 personas. 12 personas no se controlaba de verdad. ¿Qué dice? Cuando dice se controlaba de verdad, ¿a qué se refiere? Se revisaba a fondo, se revisaba un auto a fondo, se revisaba bien. Se establecían los controles verdaderamente que tenés que establecer. Tenemos el apoyo del ejército, pero eso no alcanza, porque el ejército no tiene las potestades que tiene el funcionario de En aduana. su momento se generó como una especie de polémica cuando el ejército empezó a trabajar en conjunto Claro. con los funcionarios de aduana. Claro. ¿Cómo lo ve Y eso? AFA se manifestó en contra. AFA se manifestó diciendo que el ejército estará para tareas de apoyo del funcionario de aduana, pero nunca va a cumplir, porque no puede por ley cumplir las funciones que cumple la aduana. La retención de mercadería, el decomiso de mercadería, la incautación de mercadería corresponde estrictamente al funcionario de aduana. Por eso lo dice el Código Aduanero. ¿Y lo hacían los efectivos del ejército Lo eso? estuvieron haciendo y ahí nosotros levantamos nuestra protesta y se arregló. Se arregló. Llaman al aduanero. El soldado, el ejército, el efectivo del ejército tiene que llamar al aduanero. Llamar, comunicarse con el aduanero y llamarnos y decirle, bueno, proceda acá, porque tenemos duda de esta mercadería. Es potestad exclusiva, la preeminencia de la aduana en zonas aduaneras primarias. Pasos fronterizos, puertos y aeropuertos. Venimos de una semana de turismo, ¿no? Con un movimiento intenso Sí. acá en Uruguay y también, obviamente, muchos uruguayos que fueron a la Argentina, que cruzaron por los puentes, que fueron a Brasil también. Acá mencionábamos recién en el informe, en la introducción, ¿no? Que hubo una medida, una redistribución de trabajadores Exacto. para tratar de atender la demanda que generaba precisamente este movimiento interno. ¿Qué impacto tuvo eso? Claro, ¿qué se hizo? Se trató de llevar personal de otras terminales, de otras receptorías, de otras administraciones, a las administraciones fundamentales, como es Fray Ventos, que es la zona de mayor tránsito, porque la gente iba a Buenos Aires, Fray Ventos, Paysandú, Colón y el paso de Concordia, ¿no? Se trató de llevar toda esa gente. Pero ¿qué pasa? De proteger esos otros lugares, de guarnecer esos otros lugares. O sea, de vestirse un santo, como lo mandamos en el comunicado, de vestir a un santo para vestir a otro. Se advirtió en su momento, llamen funcionarios, hagan un llamado para funcionarios del interior, que es una fuente de trabajo más que tiene la gente del interior, que la gente del interior está complicada con el tema de trabajo. Llamen funcionarios del interior. No, los pocos funcionarios que ingresaron en el año 2012, 2013, fueron todos en Montevideo. Desoyendo las sugerencias que hace este sindicato. Las sugerencias que hicimos nosotros como sindicato. No, pero contraten gente para el interior, precisan gente en el interior. No nos dieron corte. La negativa, la negativa y la negativa. ¿Y por qué cree que pasa esto? Porque en realidad estamos hablando de que cualquier país, ¿no? Debería tener controles importantes en la, Sí, controles en la importantes. frontera, ¿no? Sí. Eso habría que preguntárselo al director nacional de aduanas y a la ministra de Economía y Finanzas. ¿Ustedes tuvieron posibilidad de intercambio en ese sentido? No, nosotros hablamos con el director nacional de aduanas, pero no hay resolución de nada. Al fin que tenemos dos reestructuras anuladas y una reestructura suspendida, y todavía no nos saben decir qué va a pasar cuando el 122
de la ley 19.996, el artículo 122, 8 meses a la aduana para hacer una nueva reestructura, al día de hoy, faltando 3 meses, todavía no saben qué reestructura van a hacer. ¿Qué va a pasar con la reestructura? ¿A qué tipo de reestructura apuntan ustedes? La reestructura organizativa, pero reestructura hecha por la ley. Porque acá lo que se hizo durante esas 3 reestructuras fue dar una caja llena de plata a un señor, al director nacional, y repartirla como vos quieras. Y no lo dice Basilio Pinto, lo dice el Tribunal de lo Contencioso Administrativo. Bueno, de hecho ustedes apuntan y usted maneja esas 3 resoluciones, ¿no? Del Tribunal de lo Contencioso Administrativo que anuló las reestructuraciones del personal. Sí. Y por eso el sindicato inició una demanda contra el Estado, ¿no? Claro. ¿Con qué objetivo? ¿Qué se apunta? Bueno, se apunta? el artículo 8 de la Constitución de la República es muy claro. Somos todos iguales ante la ley. Por lo tanto, los funcionarios que no fueron elegidos en esas funciones tienen derecho a reclamar su función. ¿Por qué yo no? ¿Por qué a vos no? Si sos funcionario. ¿Qué criterio usó la Dirección Nacional de Aduanas para nombrar? Ninguno. El amiguismo, el dedo, aquel sí, aquel no, aquel sí, aquel no. Y nosotros estamos reclamando sobre eso. El 28, ya aprovecho para avisarles, el 28 hay una jornada de conciliación, hay una audiencia de conciliación en el juzgado, que ya se hizo el 24 y se pasó por el 28 porque la aduana pide un mes de plazo. ¿Con qué expectativas van? Y nosotros vamos con las expectativas de que tenemos todo el derecho y que el Poder Judicial nos va a dar la razón, ¿eh? Y es una demanda muy grande. ¿De cuánto estamos hablando? Y estamos hablando más de 30 millones de dólares. Porque los funcionarios que no tuvieron función están reclamando porque a mí no me dieron la función. Si no hubo ningún criterio, no se llamó a concurso. Y eso es lo que queremos nosotros, eso es lo que quiere AFA. Que se llame a concurso para las funciones. Y ahí AFA se calla la boca. Fue a dedo. Aquel. De hecho, ustedes impugnarán la creación, ¿no?, de las funciones de administración superior, Sí. de designación directa de la Dirección Nacional de Aduanas. Exacto. Eso es lo que les preocupa también, entre otras cosas, de lo Por que han manejado. supuesto, por supuesto. Porque es ilegal. Y no lo dice nosotros, no, lo dice el TCA, el Tribunal de lo Contencioso Administrativo, lo dice, esto que están haciendo es ilegal. Cuando surgieron las funciones, en el marco de la Ley 19.121 del Estatuto Funcionario Público, algún artículo, un decreto 85 que regulaba cómo se hacían las funciones, cómo se asignaban las funciones. Eran por concurso. Y desoyeron todo. Nombraron a todos a dedo. 3 reestructuras. Bueno, ahora vamos a demandar. Ahora vamos a demandar. Porque a mí, porque al compañero mío no lo nombraron, porque a la otra compañera no lo nombraron. Vamos a demandar. ¿Y piensan que van a ganar en la demanda? Ah, sí. Sí, porque el artículo 8 de la Constitución dice que somos todos iguales ante la ley. ¿Cuál fue el criterio que usó? Como le preguntamos, ¿cuál fue el criterio que usaste para nombrar? El criterio que nombré yo, el criterio mío. Yo nombro a quien quiero. Así, mira. ¿Qué vínculo tienen hoy con la dirección? Si es que Y tienen vínculo, no nosotros- sé. ¿Tienen vínculo hoy? Sí, hablamos con el director, pero ya te digo, no resolvemos nada. No vamos a ningún lado. La dirección está acotada a lo que le dice el Ministerio de Economía, y el Ministerio de Economía todavía no le ha mandado ningún mensaje. Nos dijeron ahora, después de turismo, capaz que hablamos. Van a haber novedades. Bueno, vamos a esperar. ¿Cuánto impactó la reapertura de fronteras? Porque tuvimos 2 años cerrados por la pandemia, ¿no? Claro. Con todo esto que usted manejaba recién, de Sí. la falta de personal. Sí. Y todo esto, ¿cómo lo están viviendo hoy? Que está de a poquito ahí como reactivándose todo. Y bueno, ya te digo, se está trayendo gente de un lado al otro para controlar y mañana la diferencia cambiaria va a ser de Brasil y van a correr todo de la Argentina para Brasil. ¿Me entendés? De la zona del río Uruguay van a correr todo para la zona de brasilera. Y estamos así de bomberos. La aduana de bomberos. A ver cómo podemos tapar el agujero que tenemos allá. Sobre la falta de personal, yo esto lo vengo escuchando fácil hace 10 años Ay, de 2000, mirá, yo estoy en el 2000, desde el 2016 como secretario. como secretario general. Pero esto viene de 2014, 2013, 2014, cuando Canon entregó las vacantes, inclusive. El director anterior entregó las vacantes. ¿Qué quiere decir entregar las vacantes? Anular puestos de trabajo. Ir al ministerio y decirme, no, si tengo 1000 funcionarios, bueno, 1000 los voy a sacar. Anulo esos 1000 funcionarios, o sea, se fueron, quedaron libres y entregó las vacantes. Se cerró. Hay que abrir nuevas vacantes, hay que volver a reinstalar todo de nuevo.
Hablan de los funcionarios públicos. Son muchos. El Estado es muy gordo, dicen. Pero yo creo que es gordo más de arriba que de abajo. Porque los funcionarios públicos, la mayoría tienen más de 50 años. 50, 60 años. Yo tengo 62 años. Ya nos queda poco para jubilarnos. Y nos estamos quedando sin funcionarios públicos. Y los necesitamos porque funcionarios públicos son tus derechos. Ahora, yo se lo decía, ¿no? Yo esto lo vengo escuchando hace fácil 10 años, que se precisa personal, pero también en estos últimos 10 años la plantilla viene bajando. Viene bajando, claro. Y no parece revertirse en este momento, ¿no? Claro, pero mirá que hicimos un cálculo de los 340. Fuimos tan generosos en esa negociación que tuvimos, en ese inicio de negociación. De estos 358 que se precisan más. Muchos más para establecer los verdaderos controles que tenés que establecer. Y pasa que se van jubilando. De hecho, ¿usted se va a jubilar este año? Sí. ¿Puede jubilarse este año? Sí, este año ya te digo, ya tengo todo pronto. Ya, en agosto ya estoy. Ya tomé, en lo personal. ¿Me entendés? Y eso sí. Y la mayoría estamos iguales. Todos los días se jubilan compañeros. Eso tiene que pensar la dirección, el Ministerio de Economía, le tiene que llegar un mensaje y decir, ¿cómo vamos a hacer con esto? Cuando te encuentran armas, te encuentran droga. ¿Qué está pasando? Bueno, de hecho, es una de las prioridades del gobierno, la seguridad, la lucha contra el narcotráfico, ¿no? En ese sentido, el control fronterizo pasa a ser esencial. Esencial. Se habló hasta, mirá, inclusive en un congreso en Argentina se habló hasta de radarizar, de poner radares en todos lados. O sea, hacer una buena inversión para tener el control, porque pueden caer de los aviones, bueno, también, radarizar, establecer controles de frontera. Y el mismo presidente de la República lo dijo en el 2018, la aduana es un colador, y sigue siendo. La lucha contra el narcotráfico, uno entiende que además de la participación activa del Ministerio del Interior, del Ministerio de Defensa, aduana también debería jugar Por un rol supuesto, aduana como importantísimo papel en esto. fundamental. Aduana es el papel fundamental porque es un ¿Ustedes control de mercancía prohibida. se sienten partícipes en ese sentido o en esa lucha o no? Claro, pero tenemos que tener más comunicación. Tenemos que desarrollar el análisis de riesgo. Los compartimientos muchas veces de inteligencia son compartimientos estancos. Te estoy hablando de inteligencia del ejército, inteligencia de la policía, inteligencia de la aduana, inteligencia de la marina. Se tienen que poner de acuerdo y compartir datos y que sean datos fidedignos. Porque si una computadora vos le das basura, te va a producir basura. ¿Me entendés? Eso es el análisis de riesgo. Eso es tecnología. Por eso tenemos que juntarnos, conversar ese tema, que es un tema muy importante. Entonces, le propongo hacer una pausa. ¿Sí? Y seguimos conversando Vamos ya a ver. en minutos nada más aquí Dale. en Lado B, en la pantalla de TV Ciudad. Seguimos en vivo aquí en Lado B, en la pantalla de TV Ciudad. Pintos, recién hablábamos de la tecnología, ¿no? Sí. ¿Con qué tecnología cuenta hoy la aduana? Y ¿Qué práctica- pueda destacar usted que sirva para llevar adelante el trabajo? Y prácticamente tecnología cero, porque no tenemos los escáneres que necesitamos, no los tenemos. Los escáneres que están en el aeropuerto de Carrasco, por ejemplo, en el salón de pasajeros, no son nuestros, son del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca. Que ellos sí pusieron los escáneres, no son tampoco nuestros. Hay un escáner solo en la terminal de carga que es para el courier, que ese sí es propiedad de aduana, pero después brillan por su ausencia. Cuando precisamos los escáneres. Recién hablábamos, bueno, de estos episodios que se dieron de los contenedores de droga que salieron desde el puerto de Montevideo, lo que pasa a veces en el aeropuerto. Pero en cuanto a los controles, ¿usted va a la feria? Dije a veces, allá en Pando voy a la feria. ¿Va a la feria? Sí. ¿Usted de Pando? Sí. ¿Va a la sí, feria? Yo también sí. voy a la feria y a veces encuentro, muchas veces, productos de contrabando. Sí, Algunos relojes que no son uruguayos. sí. ¿Cómo entra eso? No sé, si supiera no lo dejaba entrar, pero la verdad que no sabría decirte cómo entran, pero evidentemente ahí tenés la viva muestra de que no se está controlando como se debería, ¿no? Ajá. Ustedes han tenido casos de corrupción de funcionarios. ¿Cómo se maneja ante esa situación? Bueno, te digo bien clarito, AFA no permite corruptos en sus filas, como sindicato no permitimos. Si un funcionario es acusado de algo, se le pone un abogado, que nosotros tenemos nuestros abogados penalistas, y que se llegue a la verdad de la situación. Si te mandaste una macana, loco, te va para afuera y anda a la cárcel. Porque acá, otra cosa que te voy a decir, los errores en la aduana no se pagan con suspensiones. Porque vos cometés un error, lo pagas con cárcel.
porque es muy grave los delitos en la aduana. Yo dejo pasar un auto y tenía droga, me lo agarra la policía. Che, pasaste por había un aduanero ahí y no te revisó, no me va a creer que no lo revisé. No me va a creer que no lo vi. Voy para adentro. ¿Entendés? Por lo tanto, mucho cuidado con eso. Pero ha pasado. Claro, Hay por supuesto. casos de Y corrupción. te digo, han habido casos de corrupción, se ha probado y han ido presos. Y algunos compañeros fueron presos y después resultaron ser inocentes. Y volvieron a trabajar. Y hay compañeros que en este momento están ante el TCA reclamando que fueron sancionados, fueron destituidos injustamente y vuelven a trabajar. ¿Y cómo pudo pasar eso? Porque muchas veces en la chapita del aduanero pasás por el juzgado y vas para adentro. Porque es aduanero muchas veces. Hay cierta predisposición ya al aduanero, del folclore del aduanero a que tenga ciertas predilecciones por los actos de corrupción. O sea que el aduanero que pisa en juzgado dice que... No todos, por supuesto, porque yo he pisado muchos juzgados porque he sido denunciante y no denunciado, ¿no? Y muchos compañeros han pasado por la misma. Pero muchas veces ya hay una predisposición al aduanero a decirle aduanero corrupto, cuando no es así, porque no son todos, ni tampoco todos los aduaneros, ¿no? Así que ustedes desde el sindicato, cuando hay un caso de presunta corrupción, ponen un abogado al trabajador. Nosotros para tenemos que nuestros se resuelva. abogados, tenemos un equipo jurídico y ponemos uno de nuestros abogados, bueno, defendelo, el caso es esto y esto. Y no es la primera vez que el funcionario del juzgado ha decidido, no, es inocente, para afuera, sigue trabajando y ya está, se terminó. ¿Tiene mala fama el aduanero? Y le han hecho mala fama. Lamentablemente se le ha hecho mala fama. ¿Y cómo se saca esa mala fama? Y no hay manera de sacarla en el momento de que ya la tarea del aduanero es una tarea antipática. Nosotros, un compañero dice, nosotros somos antipopulares. No, nosotros somos hinchas del pueblo, porque estamos defendiendo al pueblo. No somos antipopulares. Es una tarea un tanto antipática la del aduanero, pero tiene que ser así. Pero ya te digo, no son todos, ni mucho menos que todos los aduaneros que entran en corrupción. Basilio Pintos, le agradezco mucho su visita aquí a la ODE y todas estas respuestas. No, el agradecido soy yo y dan ganas de seguirla para rato todavía. La seguimos en otra oportunidad, ¿le parece? Cómo no, encantadísimo. Bueno, ustedes se quedan en la pantalla de TV Ciudad, ya en un ratito se viene la letra chica, nosotros volvemos mañana a las 20 horas. Que pasen bien, chao.